Buenas noches, mis hermanos y amigos. Estamos felices, nuevamente estamos en la casa del Señor para estudiar su palabra. Continuamos con el tema de la seguridad de la salvación. Este es nuestro tercer estudio acerca de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación hoy tiene que ver con la obra de Cristo, la obra del Señor Jesucristo, como descansamos en la seguridad de salvación por la obra del Señor Jesucristo. Esta es nuestra tercera parte, nuestro tercer estudio acerca de la seguridad de la salvación. Y el texto que vamos hoy a tratar está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer ese versículo y luego haremos oración. Iremos a nuestro Padre en oración. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Leámoslo nuevamente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, te damos gracias. Una vez más venimos a tu presencia por medio de tu Hijo Jesucristo. Darte las gracias, Señor, por la salvación, por amarnos antes que nosotros amarte a ti. Darte gracias, honor, gloria, porque entregaste a tu Hijo Jesucristo por los pecados del mundo. Enséñanos hoy, Señor, a comprender cada vez más la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a entender lo que es la justificación por la fe, la obra magnífica, única e irrepetible de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que podamos hoy darte toda la gloria, Señor, y toda la honra por este hecho maravilloso. Toca nuestra mente, Señor. Toca nuestro corazón, nuestra vida, y danos convencimiento a través de tu Espíritu Santo. Convéncenos, Señor, de esta realidad preciosa, la cual tú declaraste ya antes de la fundación del mundo. Bendice las personas que nos están viendo a través de este medio y que tú añadas bendición a nuestras vidas por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en el mundo hay más de 4.200 religiones registradas. Hay muchas más que no están registradas, pero legalmente hay 4.200 religiones en el mundo. El hombre siempre ha buscado contacto con algo superior, con lo que ellos llaman algo superior, un ser superior, una energía superior. El ser humano siempre anda buscando aquello que en su corazón nada ni nadie puede llenar, ese vacío de eternidad. Desde todos los tiempos de la historia el hombre ha querido buscar y tener esa comunión con un ser espiritual. Pero muchas de estas búsquedas las basan en sus obras, en lo que ellos pueden hacer
para agradar a ese Dios, para ganarse el favor de Dios, y muchos para ganar un momento o un sitio en el cielo. Otros piensan que simplemente van a venir a esta tierra y serán reencarnados o vivirán en otro cuerpo o en otro animal. Pero estas 4.000 religiones y las demás que no están registradas basan su religión en las obras, que al ser buenos, al ser ellos mismos más buenos que los otros, merecen el favor de Dios. Pero la única religión que no basa sus principios en las obras para salvación, para agradar a Dios con respecto a la justificación, es el cristianismo. Se diferencia el cristianismo a través de la palabra de Dios en que es la única en el mundo en que pone su fe para salvación en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Es por la gracia, por medio de la fe, y no es por obras, para que el hombre no se gloríe. Cuando una persona se gloría en sus obras, se exalta su justicia personal, se exalta su poder de hacer las cosas mejor que otras personas. Hay vanidad, hay mucha vanidad en personas que dicen que son mejores que otras. Pero la invitación del Evangelio es colocar toda nuestra fe, toda nuestra vida y todas las obras en Jesús, en la obra suprema del sacrificio que fue agradable al Dios eterno. Mis hermanos, no hay que ir muy lejos para escuchar estos pensamientos de que muchos van al cielo por obras. Usted simplemente va a evangelizar o a compartir de Dios, incluso a cristianos que dicen creyentes, que van a una iglesia, que piensa que se pierde la salvación. Y cuando tú vas a entregar el Evangelio, ellos simplemente dicen que son buenos, que no le hacen mal a nadie. Ellos dicen que no tienen problemas con Dios, que Dios es un Dios misericordioso, que los entiende, que no los condenaría, y que por eso el pensamiento de Dios ser amor, pues ellos no van a ir al infierno, sino se merecen el cielo. Ellos dicen, yo soy ético, yo me comporto lo mejor que pueda, pues tendré un lugar en el cielo. Pero quizá lo que desconocen estas personas es que la palabra de Dios dice que las personas antes de venir a Cristo, antes de conocer a Cristo, están en una posición de guerra contra Dios. La Biblia los declara enemigos de Dios. Aunque mucha gente diga, yo no voy a la iglesia, yo no leo la Biblia, yo no oro, pero yo estoy en paz con Dios. Yo no tengo problemas con Dios. Déjeme decirle que el problema no es que usted esté en paz o en guerra con Dios. El problema es que Dios está en enemistad con usted, que no ha venido a Cristo. Ese es el gran problema. Dios está en enemistad con el impío, con el hacedor de maldad. Tanto así que si no se arrepiente, este impío será arrojado al lago de fuego eterno. Porque Dios es un Dios justo y santo, y Él tiene que castigar al pecado y al pecador, y tiene un lugar designado para aquellos que no se arrepienten de su pecado. El Salmo 7, versículo 11-13 nos lo dice. Dios es juez justo. Él da ¿qué? A cada quien lo que merece. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice el versículo 12, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Qué claro es el Salmo que nos dice que Dios está airado contra el impío. Él quiere su salvación, pero Él también es un Dios juez justo que tiene que castigar a ese pecador. Dios es enemigo del pecador, Dios es enemigo de Satanás. Y si usted pertenece al dominio de Satanás,
Dios es enemigo de ese dominio. Por tanto, es enemigo de ese hijo de Satanás. Romanos 8:7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven, las personas que viven en la carne, no viven por el Espíritu, tienen enemistad contra Dios. La palabra es clara. Tienen enemistad contra Dios. Efesios 5:6 también nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. Antes de conocer nosotros a Jesucristo, éramos hijos de desobediencia. Y la ira de Dios, que es la manifestación de la justicia de Dios ante el pecado, estaba sobre nuestras cabezas. ¿Usted se imagina eso? Lo inconsciente que éramos de no conocer a Cristo y saber que la ira de un Dios todopoderoso estaba sobre nuestras cabezas, porque éramos hijos de desobediencia. En el capítulo 2 también de Efesios, Pablo nos habla un poco más, nos amplía más este concepto. Dice, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 al 5: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que el hombre estaba muerto en delitos y pecados. No tenía vida espiritual. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando a cristianos, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al mundo, sus deseos, ¿no? Conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu opera en los hijos de desobediencia, el espíritu del príncipe de la potestad del aire. No es el de Dios, es el del diablo en los hijos de desobediencia. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y el que vive en los deseos de la carne, dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un hijo de ira o hijo de desobediencia son aquellos que por naturaleza, por el pecado heredado de Adán y Eva, nacemos pecadores y estamos bajo la ira de Dios. Es la naturaleza del ser humano. Versículo 4: pero, el gran pero de Dios, qué lindo es Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, imagínense, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Solamente darnos vida cuando estamos nosotros juntamente con Cristo, en Cristo, creyendo y arrepintiéndonos en Cristo Jesús, podemos ser salvos. Hay una diferencia entre ese hijo de desobediencia, hijos de ira, con el hijo de Dios. Juan nos dice que el hijo de desobediencia, los hijos de por naturaleza, hijos de ira, practican el pecado. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera carta de Juan 3:8. Pero la gran noticia es que usted hoy mismo puede pasar de otro dominio al dominio de Dios. Usted puede pasar de las tinieblas a la luz. Usted puede pasar de la condenación eterna a la vida eterna hoy mismo, creyendo en la obra del Calvario del Señor Jesucristo, creyendo y arrepintiéndose por su vida de pecado, porque una fe que no tiene arrepentimiento es una fe vana, es una fe que no justifica, es una fe que no salva.
La fe debe ir acompañada del arrepentimiento, que son esas obras de arrepentimiento que nosotros manifestamos porque habitará en nosotros y habita en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, por la gran misericordia de Dios. Deshizo las obras del diablo, la esclavitud del diablo. Por eso, si usted cree en Jesucristo, va a ser libre de esa vida de pecado, de esas obras del diablo que ya deshizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y será imputada esa justicia a usted en esta vida. Mis hermanos, eso es lo que le sucedía a los judíos. Ellos creían que se justificaban por las obras que hacían. Cuando era sábado, si una mujer iba a su espejo y hallaba una cana, si ella intentaba quitarse esa cana, se consideraba trabajo y era pecado. Entonces no podía quitarse esa cana. Si tenía problemas con la garganta, podía tomar vinagre pero no hacer gárgaras, porque al hacer gárgaras era un indicio de trabajo y era prohibido trabajar un sábado. Y pecaba contra Dios. Y ellos querían, por medio de las obras, agradar a Dios y ganarse un lugar en el cielo. Eso creían los judíos. Y Pablo, aquí en Romanos 5, le está hablando a ellos. Y le está diciendo una verdad que viene del cielo. Le dice, ese sistema de justicia por obras para ganarse la salvación no es de Dios. Eso es invención suya. No les va a servir para nada ser padres, decir que son hijos de Abraham. Van a tener que arrepentirse de sus pecados y reconocer al Mesías para ganarse el favor de Dios. Tantos tiempos los judíos haciendo obras para ganar el favor de Dios y pensaban que ganaban el cielo, estaban engañados. Pero Pablo dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de una paz aquí a los judíos. Ellos pensaban que estaban en paz porque hacían todos los ritos que ellos hacen, guardan el sábado, quieren agradar a Dios, no hacen ningún trabajo los sábados y piensan que Dios los mira con buenos ojos, mientras que sus corazones son como un sepulcro blanqueado, donde se creen mejor que otras personas y desprecian a los demás. ¿De qué paz nos está hablando Pablo aquí? Dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe. Pablo no está hablando de una paz emocional, de una paz mental, de una paz en la vida, de un confort. No, él no está hablando de esa paz. Aquí Pablo nos está hablando de esa paz que podemos adquirir con Dios porque nosotros éramos enemigos de Dios, hacedores de maldad, de pecado. Estábamos bajo el dominio de Satanás, bajo su tutoría, imagínense. Nos deleitábamos en nuestra carne, éramos enemigos de Dios. Pero Pablo dice, ¿quieres tener paz con Dios? ¿Reconciliarte con Dios? Hazlo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y le está ofreciendo esa paz a los judíos. ¿Y cómo es posible esto? Dios tiene que castigar al pecador, ¿verdad? Dios es un Dios justo. Él premia al que tiene que premiar y castiga al que tiene que castigar. Pues Dios tiene que castigar al pecador, pero Jesús se hizo pecado. La obra perfecta de Jesucristo sirvió para que Dios derramara su ira sobre Jesucristo, porque Él tomó los pecados del mundo entero. Esa ira que usted debería adquirir, ser derramada en usted, si usted cree en el Señor Jesucristo, esa ira que fue tomada y fue dada a Jesucristo, le será contada en usted, en su vida. Dios derramará esa ira sobre Jesucristo y le contará a usted como si Él lo hubiera pagado a Dios. Y realmente Jesús pagó por nuestros pecados.
Y paga cuando nosotros creemos que Él lleva nuestra ira en sus hombros. Dios debería de derramar su ira en nosotros, pero al creer nosotros en Jesucristo, Él toma esa ira en la cruz del Calvario y nos libra de la ira del Señor. Nos libra. Lo dice claramente Isaías 53. Usted conoce bien este pasaje. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso era lo que nosotros hubiéramos merecido si Cristo no hubiera aparecido, si no hubiéramos creído en Cristo. Hubiéramos llevado toda la ira de Dios sobre nuestras vidas, todo sufrimiento, todo dolor hubiéramos nosotros llevado, pero fue Jesucristo que lo llevó por nosotros, por aquel que cree. Mis hermanos, Jesús sí conoce la ira de Dios. Jesús sí conoce la fuerza de la ira de Dios. Cuando estaba Él en la cruz, Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has castigado? ¿Por qué estoy herido? Dios descargó su ira sobre Cristo porque Él tomó el pecado del mundo entero. Dios es un Dios justo y tiene que castigar al pecador, al pecado, y Dios se hizo pecado por nosotros. Y cumplió lo que dice las Escrituras, que Él es un Dios justo. Y castigó a ese pecado en Cristo Jesús. Derramó su ira por salvar a aquellos que creen en la obra de la cruz del Calvario. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley decía que debían cumplir toda la ley para poder ser agradables a Dios, y nadie puede cumplir los mandamientos de Dios, ni toda la voluntad de Dios. No somos perfectos, pero Jesús se hizo maldición. Nos rescató de esa maldición de la ley porque Él vino a la tierra y la cumplió en perfección por nosotros. Y si nosotros creemos en Cristo que lo hizo así, pues Dios nos va a mirar a través de Jesucristo y nos va a decir: tú cumpliste la ley porque creíste en Jesucristo, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 3:13. Mis hermanos, nos trae consuelo saber que Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz. Nos trae gozo para vivir la salvación con gozo. La ira de Dios que estaba sobre nosotros por nuestra condición de pecadores, Cristo la asumió, la tomó en la cruz del Calvario, y Él asumió la ira del Padre, del Dios justo, del Dios santo. Gracias a Dios, en Cristo, al creer en Jesús, en Cristo, nuestros pecados fueron pagados a Dios. En Cristo fue derramada la ira que va a ser derramada, o que iba a ser derramada en nosotros. En Cristo fue pagada la deuda que debíamos a Dios por nuestro pecado. En Cristo fuimos reconciliados con el Padre porque éramos enemigos de Dios. En Cristo tenemos paz con Dios Padre, porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Jesús hizo la paz entre nosotros y Dios. Colosenses 1:21 lo dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 22.
en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Voy a leerlo nuevamente, Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo nos reconcilió? Versículo 22. En su cuerpo de carne, en el sacrificio de la cruz, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, del Padre. Mis hermanos, la obra de la cruz nos ha reconciliado con el Padre. Hizo la paz con el Padre y nos presenta ante el Padre santos, irreprensibles delante de Él. Jesús le está diciendo al Padre, mira, yo pagué por aquel que creyó en mí, no te debe nada, está limpio, está santo, separado, te lo presento, está libre de culpa, está libre de toda condenación. Yo pagué por él, porque él, esa persona, creyó en el sacrificio que hizo Jesucristo. Eso es lo que dice Jesucristo a Dios, nuestro abogado. Ya no somos enemigos de Dios, ya no somos hijos de la ira de Dios, que nos llevaría a la eternidad en un infierno. Nos es quitada toda la ira de Dios, porque la ira de Dios fue satisfecha. Le agradó el sacrificio único y perpetuo de Jesucristo en la obra de la cruz. Él pudo descargar toda su ira y les satisfizo. Fuimos justificados. ¿Y qué significa justificación? Es hacer justo a una persona, proclamarla, declararla justa, declararla en paz, hacerla salva, hacerla grata para Dios, hacerlo acepto. Es tomar una persona y decir, usted es salva. Eso es ser justificado. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Nos declaró salvos. Esta es una declaración divina. Es un acto legal. Es una declaración que emite un juez legal que dice, esta persona no debe nada. Si lo comparamos con el juez de esta tierra, terreno, es la declaración de persona y le dice, usted es inocente. ¿Quién va a poder echar atrás eso? Nadie. Ahora imagínese esa declaración de Dios que dice sobre usted, usted es justo, es salvo, es acepto por mí, por medio de Jesucristo, es perdonado, es salvo. ¿Será que alguien puede ir en contra de esa declaración? ¿Será que esa declaración se puede perder? El que piensa que la salvación se pierde está diciendo que fue insuficiente la obra de la cruz en el Calvario, el sacrificio de Cristo. Le está diciendo a Cristo, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste en la cruz no fue suficiente. Voy a perder esa declaración de Dios. Voy a perder esa justicia de Dios declarada, imputada por mí, por medio de Jesucristo. La persona que piensa que se pierde la salvación está diciendo, Dios no tuvo el poder para declararme justo, limpiarme de todos mis pecados y tener paz con Él. Esto suena hasta herejía, ¿verdad? No es congruente con lo que sabemos de la palabra de Dios. La justificación es el acto por el cual Dios declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante Dios por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. 1 Corintios 1:30. La justificación es gratuita. Esto es totalmente inmerecida. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es gratuita, es gratis por la gracia de Dios
por su amor, pero fue mediante la redención, la salvación que hay en Cristo Jesús cuando depositamos la fe en Jesucristo. Se nos es dado eso gratuitamente. No pagamos ya por nuestro pecado. Es Jesucristo que paga por nosotros. Las demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo, que no habiéndola jamás quebrantado, porque no quebrantó la ley, en él no había pecado alguno. Fue totalmente santo. Él cargó sobre sus hombros el pecado. Siendo él mismo totalmente santo y justo, llevó en nuestro lugar toda la ira por la ley quebrantada y por toda la iniquidad que nosotros hubiéramos podido hacer. ¿Qué significa eso? Que todos nuestros pecados, mis hermanos, pasados, presentes y futuros, son perdonados ya en la sangre de Cristo, en la obra de la cruz del Calvario. Y esto no es para que nos dé licencia para pecar. No es licencia para decir voy a pecar hoy y me arreglo con Dios luego. No, eso nos hace ser gratos ante Dios y decirle: Señor, mi vida es para ti. En agradecimiento, en santidad, buscaré santificarme cada vez más. No estoy hablando, mis hermanos, de perfección, porque el único perfecto y santo totalmente es Jesucristo en esta tierra. Lo fue. Nadie es como Él. Él es incomparable. El cristiano cae, sí, por descuido, deja de orar, se aparta de su palabra, quizás toma otro camino, pero vuelve otra vez guiado por Dios, por su gracia, lo trae con lazos de amor. Y si es necesario, ¿qué hace? Lo disciplina para que vuelva. El Espíritu Santo lo convence, no lo deja tranquilo hasta que confiese su pecado. El cristiano verdadero confiesa su pecado, no se queda viviendo en el pecado. Jesucristo nos santifica por su sangre, por el derramamiento de su sangre, Romanos 5:9. Y es por pura gracia, Tito 3:7. Así la justificación se recibe por la fe. ¿Usted quiere ser justificado hoy? Declarado legalmente justo, perdonado, que no debe nada a Dios, hacer las paces con Dios. Usted que era enemigo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Poner la fe en Jesucristo. Así recibirá la justificación de Dios. Gálatas 2:16. Búsquelo, por favor. Gálatas 2:16. Nos dice Pablo que no son nuestras obras. No es nuestras obras que nos van a hacer justificados. Es la fe en Jesucristo. Si fuera la base de nuestra justificación las obras, pues si obramos mal, pues perdemos la salvación. Si obramos bien, pues la ganamos. Pero ¿quién de nosotros puede hacer obras perfectas? Nadie. Nadie. Solo la hizo Jesucristo, la obra perfecta en la cruz. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No es justificado, no es perdonado cumpliendo la ley. Además que no las puede cumplir todas, ni toda la voluntad de Dios, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Siempre es por medio de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué texto más claro nos presenta Pablo en Gálatas 2:16? Qué claro es la palabra de Dios. Somos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no por obras. Mis hermanos, la justificación se trata de un acto soberano de aquel que en Cristo nos ha llamado, justificado y glorificado. Sabemos que somos acusados por la ley. Si vamos a los 10 mandamientos, no los cumplimos todos y algo nos acusa.
algo nos acusa. Quizás tú no has honrado a padre y madre y te está acusando, mira, eres un pecador. O estás codiciando los bienes ajenos, te está acusando la ley. Pero también nos acusa Satanás ante el trono de Dios, que no somos justos, que mira a ese que dice tu hijo, ser tu hijo, mira lo que hace. Y somos acusados también por nuestra conciencia. La conciencia nos dice que hemos hecho mal todo el tiempo. Y al hombre en el mundo también, sin conocer a Cristo, la conciencia le juzga, le acusa. Por eso hay mucha gente que afuera, sin conocer a Cristo, quiere comportarse bien. Ayuda a los pobres, ayuda al necesitado, es altruista, porque dice que tiene que ser bueno. Y eso no tiene nada de malo. Lo malo es que atribuyen a sus obras ganarse el cielo. Entonces somos acusados por la ley. Somos acusados por Satanás y por nuestra conciencia. Pero la palabra dice otra cosa. Nos ampara. La palabra nos ampara, perdón. Romanos 8:30. Abra su Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 30 al 34. Romanos 8:30-34. Romanos 8:30-34. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. La justificación, mis hermanos, va a llegar hasta la glorificación, hasta las últimas instancias. No se queda ahí. Es reconciliación y es glorificación. Trae todo eso junto. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, ¿quién nos va a acusar? Nadie. El Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados presentes y futuros, porque creímos en Él, en la obra salvífica de la cruz. No hay condenación para nosotros, no hay condenación. Dios ya no nos puede condenar. Hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Además, Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Por eso tenemos abogado ante el Padre. Porque aún siendo justificados, declarados legalmente que somos limpios, santos, en esta tierra hay pecado en nosotros todavía. En este cuerpo carnal hay un remanente de pecado que debemos luchar todos los días, mis hermanos. Debemos luchar a través del Espíritu Santo, velando y orando para que ese pecado no tome dominio sobre nosotros. Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? Vamos y confesamos nuestros pecados al que es justo para perdonarlos, a Jesucristo. Por eso Él está sentado a la diestra de Dios Padre, para limpiar ese pecado que tenemos aún, esos pecados, porque el pecado en singular ya fue pagado. El pecado y los pecados, Él sigue perdonándonos y intercediendo por nosotros ante el Padre. Él nos hace más blancos que la nieve, Isaías 1:18, para que en Él ya no haya condenación, Romanos 8:1, por cuanto Dios lo ve en Cristo. Dios nos ve en Cristo, mis hermanos. Nos ve revestido de la justicia perfecta de su divino Hijo. Cuando Dios voltea a nosotros, Él nos ve revestidos de la justicia de Dios. Nos ve perfectamente como su Hijo de Dios, porque es Dios el que ha intercedido por nosotros. Mis hermanos, muchos se han enfrascado en esta discusión que es tan clara en las Escrituras.
Muchos dicen, bueno, la justificación, hay que tener obras necesarias para ser justificados, para llegar a esa plenitud. Pero la palabra de Dios nos dice que somos justificados por la fe. La fe, antes de que estuviera la ley de Dios, amparó a Abraham. La fe que justificó a Abraham era viva. ¿Por qué sabemos que era viva? ¿Por qué sabíamos que Abraham tenía fe? Por las obras que él produjo en su vida. No fue las obras que lo justificaron, era la esperanza en lo prometido, la fe en ese Mesías que hizo que produjese obras en Abraham. El mismo Santiago dice que el que produce obras por medio de esa fe en Cristo constituye la demostración de la realidad de esa justificación en esa persona. ¿Cómo sabemos que somos justificados? Porque ese día no lo sentimos, no lo vimos, es algo divino. Pues podemos ver en nuestras vidas que somos justificados porque de nosotros sale esa muestra de esa realidad de justificación a través de obras. Es el resultado de esa justificación, las obras. Por eso Santiago en 2:14 dice, el que tiene fe pero no tiene obras es una fe muerta. Dice, yo te voy a mostrar mi fe por medio de las obras, porque es una evidencia de la justificación. Es una evidencia que habita el Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces no hay que confundir la justificación con la santificación. La justificación nos lleva a hacer obras que son agradables a Dios por gratitud. Porque hay un cambio en nuestras vidas, porque evidencia que está la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, podemos vivir en victoria tras victoria. Por eso podemos ganar batallas en esta tierra, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso cada día podemos corregir nuestras faltas y arrepentirnos y llegar a ser partícipes de esa santidad de Dios a través del poder y la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis hermanos, no podemos satisfacer con nuestras obras a Dios para salvación. Jesucristo ya satisfizo a Dios en la obra de la cruz del Calvario. Y tenemos que descansar ahí y gozarnos en la salvación. La obra de la cruz del Calvario fue perfecta, es única e irrepetible. Y es lo que nos hace justos ante Dios. Nuestra seguridad de salvación no descansa en nosotros, descansa en Jesucristo. ¿Será que la podemos perder? ¿Será que podemos poner en duda la obra de Jesucristo en la cruz? ¿Será que Él no es totalmente poderoso, Él no es Dios para salvarnos y redimirnos? Descansamos nuestra salvación, nuestra seguridad de salvación en la obra de Cristo Jesús. Mucha gente descubrió estas enseñanzas maravillosas de Pablo y particularmente lo hizo los reformadores. Martín Lutero vio este versículo, Romanos 5, el que estamos estudiando. Y él dijo, ¿cómo yo puedo ser justificado de mis pecados, limpio, salvo, solamente por tener la fe y arrepentirme de mis pecados? Y eso fue lo que hizo la diferencia con la iglesia de Roma, y él se apartó de la iglesia de Roma y contó al mundo y tomó la imprenta y comenzaron a hacer Biblias, imprimir Biblias en muchos idiomas para dar la verdadera palabra de Dios, que somos perdonados por medio de Jesucristo, depositando nuestra fe y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado
se transfiere a Cristo, si yo creo en Él y me arrepiento, y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros para estar en paz con Dios. ¿Estás en paz con Dios hoy? Si tu respuesta es no, ven a Él en arrepentimiento y en fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás libre de la condenación eterna. Pasarás del dominio del príncipe de las tinieblas al dominio de Dios. Y serás justificado y obtendrás vida eterna. Amén.